con el solucionario de la primera práctica calificada de transferencia de calor. Vamos a resolver la pregunta número 2, la cual pues hay dos formas de hacer, ¿no? Una que es el método largo, que después vas a analizar tú mismo el radio y reemplazar en qué momento aumenta o disminuye la transferencia de calor. Y otro es usando el radio crítico. Entonces yo aquí pues voy a usar el radio crítico, ¿ok? Aquí voy a poner usando el radio crítico. ¿Okay? El radio crítico. ¿Cómo es esto del radio crítico? Bueno, primero leamos el problema. Dice, ¿no? Tenemos una esfera de diámetro de 5 milímetros, de diámetro, a 50 grados Celsius, y está cubierta por un aislamiento de plástico con K igual 0,13 watts metros Celsius de 1 milímetro de espesor. La bola está expuesta a un medio de 15 grados con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 20 watts por metro cuadrado Celsius. Determine si el aislamiento del plástico que está sobre la pelota ayudará o dañará la transferencia de calor. Entonces hay que analizar. Primero que nada te dice de que esto son 5 milímetros, ¿ok? Son 5 milímetros de diámetro interno de la pelota. Pero, como es de diámetro, yo quiero analizar el radio. Entonces sería ¿cuánto? 2,5, ¿ok? 2,5 ¿qué? Milímetros, hay que recordar. Y te dice que tiene un espesor de ¿cuánto? De simplemente 1 milímetro. Entonces aquí acá solamente hay un espesor de ¿cuánto? De 1 milímetro. Entonces como si nosotros quisiéramos analizar, diríamos, de acá hacia acá, hasta la punta sería mi radio 1, el radio de mi pelota. Pero si yo analizo toda la esfera, añadiéndolo, ¿cómo sería? Un radio 2. Entonces, hay que analizar primero y tenemos el caso que mi radio 1, ¿cuánto sería? Mi radio 1 sería 2,5 milímetros y mi radio 2 sería el radio 1 más mi espesor, que sería 2,5 más 1 milímetro sería 3,5. Entonces justamente es a lo que vamos. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Radio 1, 2,5 milímetros. Radio 2, 3,5 milímetros. Ya tenemos esos dos. ¿Cómo vamos a poder resolver los demás problemas? ¿Qué le acá? Yo les mencioné al inicio que vamos a hacerlo con el radio crítico. Bueno, ¿a qué significa el radio crítico? Pues el radio crítico significa, y bueno, ¿cuál es el radio crítico acá? Primero vamos con la interpretación. ¿Qué significa el radio crítico? Pues significa el radio crítico, bueno, hay dos interpretaciones, justo nos llevan con el problema. Que si nosotros tenemos, bueno, acá es nuestro radio mayor, ¿cuál es nuestro radio mayor? R2. Si nuestro radio R2 es menor que nuestro radio crítico, ¿qué significa esto? Que si nosotros añadimos este aislamiento, que pues está acá, este aislamiento, ¿qué significa? Si nosotros añadimos el aislamiento, aumenta el flujo de calor, ¿ok? El flujo de calor. ¿Y qué pasaría si el radio 2 es mayor que mi radio crítico? Pues disminuye el flujo de calor. Ahora, ¿cómo nosotros hallamos ese radio crítico? Obviamente que si tú te sabes la fórmula del radio crítico, pues haces al toque y te salió rapidísimo, ¿no? Pero nosotros hay que resolverlo. ¿Y cómo vamos a resolverlo? ¿Y cómo hallo yo el radio crítico para una esfera? Que justamente ha venido de un examen sustitutorio, creo. ¿Cómo se halla el radio crítico de una esfera? Y justamente podemos verlo acá. Pues bueno, aquí por nosotros hallamos el radio crítico de una esfera, pues tienes que analizar qué cosa. La diferencial o la derivada respecto de qué? De la resistencia total. Respecto, bueno, voy a apuntarlo bien. La derivada de la resistencia total respecto de tu radio mayor, de tu R2, igual 0, ¿no? O sea, tú tienes ahí que hallar el mínimo. O sea, cuando la resistencia total es mínima, es cuando es tu radio crítico. Y por eso es lo que estoy haciendo, esa derivada. Entonces, voy a poner ahí. Ahora, ¿cómo nosotros hallamos la resistencia total? Pues en este caso es lo mismo que habíamos hecho en el problema número 1. Porque el problema número 1 lo hemos hecho en serie, pues acá también es en serie. O sea, acá no hay nada. Esto sigue siendo en serie, o sea, pones acá. Imaginemos que acá esté T1 y acá esté T2. Y recuerden que hay una temperatura del ambiente de infinito. Pongámosle así, de infinito. Pero esto analiza, ¿no? Desde T1 hasta T2 y después desde T2 hacia T infinito. ¿Y esto qué es? Este es un R1 y este es un R2. Recordando que esta es una transferencia de calor por conducción. Y es una transferencia de calor por convección.
Ya estaría todo. Con eso basta y sobra para poder resolver todo. ¿Por qué? Porque solamente tienes que tener R1 y R2 y dejarlo en función de qué, de las resistencias que tienes allí. Entonces, ¿cómo lo haríamos en nuestro caso? A ver, primero, ¿cómo es la resistencia por conducción? Bueno, cuando es resistencia por conducción para una esfera, vamos a recordar, ¿no? Rapidito. ¿Cómo nosotros podemos recordar rápido acá? A ver, pongamos así, que tengamos una esfera, tipo así, y ya, así, algo simple. Tiene su radio R1, pongámosle que tiene R1, y también está el radio R2, ¿no? Que es nuestro caso, R1 y R2. ¿Cómo llamamos esa resistencia? Eso ya lo deberían saber de memoria, pero tengo que explicarlo acá. Q es igual a ¿qué? A menos K por el área por el diferencial de temperatura respecto de ¿qué? Del radio. Entonces, ¿cómo harían acá ustedes? Q igual a menos K por el área. Para el área de una esfera, 4pi por radio cuadrado. Diferencial de temperatura respecto de R. El Q se queda acá, el R cuadrado pasa a dividir 1 entre R cuadrado, diferencial de R es igual a ¿qué? A menos 4K pi por la integral del diferencial de temperatura. Esto va desde un R1 hacia un R2 y acaba desde la temperatura 1, pongámosle temperatura 1, temperatura 2, ¿no? Temperatura 1 hacia temperatura 2. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Sería Q por ¿cuánto? 1 sobre R2, si no me equivoco, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 es integral. Igual a que a 4K pi por T1 menos T2. ¿Y cuál se podría decir para nosotros es la resistencia? Pues simplemente es la variación de temperatura entre el flujo de calor. O sea, este café de calor que pasa a dividir y este 4K pi que pasa a dividir. Entonces 1 entre R1 menos 1 entre R2 sobre 4K pi es igual a que a T1 menos T2 sobre Q. Y esta es mi resistencia 1. Que solamente es por conducción, nada más. Entonces es solamente el calor por conducción. Entonces lo voy a poner ahí. La resistencia total va a ser igual a que a 1 entre 4K pi por ¿cuánto? Por 1 entre R1 menos 1 entre R2. ¿Qué más? Nos falta ¿qué más? Y si ustedes analizan, acá está la temperatura del ambiente. Hay que analizar cuál es la otra temperatura, o sea, la temperatura T2, el R2 por convección. Entonces, ¿cómo sería el R2 por convección? Es simple, tienen que recordar cómo era la ley de enfriamiento de Newton. Era Q es igual a H por A por la temperatura del medio, por temperatura 2 menos temperatura del medio. Y ya estaría. ¿Por qué ya estaría? Pues es simple, ¿no? Porque esto sería Q igual a H por el área. El área sería de toda la esfera mayor, 4pi por radio cuadrado. Entonces, 4pi R sub 2 elevado al cuadrado por T sub 2 menos T infinito. Simplemente esto de acá pasa a dividir al otro lado, que sería 1 entre 4h pi radio sub 2 al cuadrado igual a que a T2 menos T infinito sobre Q. Y ya pues, esto sería tu resistencia 2. Ya tengo la resistencia 2 y lo van a poner acá. Más 1 sobre h por 4 pi radio sub 2 elevado al cuadrado. Nada más. Ya. Y esto de acá lo borro porque, como les menciono, esto de acá ustedes ya deberían saberlo. No hace falta que lo demostremos nosotros. Esto es algo que ya deberían saber. Borro. Ya. Y ahora, como les había mencionado al inicio, ¿no? ¿Cómo nosotros descubrimos el radio crítico? Bueno, el radio crítico es el radio en el cual hace que la resistencia total sea mínima. Entonces, si yo creo que la resistencia total sea mínima, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar. Por eso justamente puse. Tengo que derivar respecto de R2, ¿qué cosa? Todo lo que ustedes están viendo ahí. 4πk por 1 entre R1 menos 1 entre R2 más 1 sobre h por 4pi R sub 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver cuánto nos sale. Y esto igualarlo a 0, supuestamente. ¿Cómo nos va a salir? Bueno, es simplemente derivadas, ¿no? Si yo derivo respecto de R2 a R1, que se hace como una constante, esto sería 0. Pero si yo lo hago respecto de R sub 2, sería pues, ¿no? Y menos pasaría R sub 2 menos 1, el menos baja sería menos 2. O sea, 1 sobre 4h k R sub 2 elevado al cuadrado. La derivada de esto sería el pi, el 4h pi queda constante, sobre el R sub 2 a la menos 2, baja el menos 2 y sería R menos 3, o sea sería menos 2 entre 4pi h R sub 2 elevado al cubo igual a 0. Y pues acá, pues es simple, ¿no? Ya está todo. Porque está 1 entre 4h k R sub 2 elevado al cuadrado es igual a 2 sobre 4pi h
R sub 2 elevado al cubo, 4, 4, pi, pi, el R sub 2, que es justamente el radio crítico que yo quiero hallar. ¿Cómo sería? Paso a dividir el R sub 2, R sub 2 al cuadrado pasa allá, sería R sub 2, que pasa al otro lado con multiplicar, es igual a que a 2 K sobre H. Y acá me confundí por el H, acá es por el pi. Y ya está, y ya está el radio crítico, pues, que R sub 2 es igual a 2K sobre H. Entonces tu radio crítico es ese, tu R sub C, lo voy a poner acá. R sub C es igual a 2K sobre H. Entonces vamos a analizar los datos que nos dan. ¿Cuál sería? Vamos a leer mi radio crítico, sería igual a 2 por K. ¿Cuánto es K? Sería, te dice que es 0,13. K es 0,13. ¿Cuánto es H? H es 20. H es 20. Entonces, ¿cuánto sería de esa división? Si no me equivoco, eso sale 2, 10, 0,013 metros. ¿Ok? 0,013 metros. Ese es mi radio 2. Ahora, ¿y cuánto es mi radio? No, ese es mi radio crítico. ¿Y cuánto es mi radio 2? Habíamos dicho que era, ¿qué cosa? La suma, ¿no? 3,5 milímetros. 3,5 milímetros. Entonces, en comparación, ¿qué nos damos cuenta? ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Nos damos cuenta que obviamente, ¿no? Que esto que es 13, vamos a ponerlo en forma de milímetros para la comparación. 0,013 metros es igual a que a 13 milímetros. Entonces, ¿qué notamos? Que el radio crítico es mayor que el radio 2. Entonces, si nosotros habíamos dicho justamente acá, el radio crítico es mayor que el radio 2, ¿qué significa? Que nosotros al añadir el aislamiento, ¿qué nos daba? Que aumenta el flujo de calor. Entonces, aumenta el flujo de calor. Y ya está. Otra forma de que lo podrían haber resuelto sin esto, sin el radio crítico. Bueno, acá es la demostración del radio crítico. Otra forma de que ustedes podrían haber resuelto es simplemente aplicar, ¿no?, la transferencia. Por un caso, cuando está sin el aislamiento, que sería hasta la temperatura 1, y está simplemente con la temperatura aquí, que es acá, y disculpen, cuando solamente está acá y después con la convección. Esas son las dos formas. Bueno, aquí lo he hecho yo por el radio crítico, que creo que es lo más adecuado para poder resolver el problema. Y nada más. Eso sería el problema número 2 y vamos por la pregunta número 3.